Hola, en esta ocasión vamos a ver el tema de perímetro y área de figuras geométricas, el cual está indicado en nuestros aprendizajes esperados de esta semana. Los materiales que nos está presentando la estrategia de Aprende en Casa 2 se refiere al cálculo del perímetro y del área de polígonos con más de 5 lados, es decir, ya sea el pentágono, hexágono, heptágono, etc. Pero nosotros vamos a hacer un breve repaso de los polígonos iniciales, ¿verdad? Que es el de 3 lados, que es el triángulo, y el de 4, que es el cuadrado, porque nos van a servir de ayuda para las siguientes ecuaciones o procedimientos. Observemos que tenemos nosotros aquí en este caso un triángulo, el cual ya tiene su fórmula para el perímetro, que es lado más lado más lado, y su fórmula para el área, que es base por altura sobre 2. Esto, bueno, ya lo conocemos de años anteriores, ¿verdad? Vamos a calcular nosotros su perímetro y su área con base en los datos que tenemos. Para el perímetro, observemos que la fórmula me dice que debo de sumar los 3 lados del triángulo. Bueno, entonces observo que aquí el triángulo tiene como dato 4.5 centímetros de lado, suponiendo que sea un triángulo equilátero, que los lados miden lo mismo, hacemos esa suma. 4.5 más 4.5 más 4.5 y eso nos da un total de 13.5 centímetros. Es decir, que todo en su contorno, esa es la que mide, ¿verdad? 13.5 centímetros. Observemos que el procedimiento lo estamos haciendo sustituyendo los valores en cada una de las literales de la fórmula. Ahora bien, pasamos al área. En el área, pues nuestra fórmula es base por altura sobre 2. Tenemos nosotros la sustitución de esos valores, la base, que también corresponde a uno de los lados del triángulo, que es 4.5. Vamos a utilizar paréntesis por altura, que es 3. Observemos que la altura es desde su vértice más alto hacia la base, ¿verdad? 3 centímetros entre 2. Esta es una constante, siempre la debemos poner. Multiplicamos y dividimos. 4.5 por 3, 13.5. Entre 2 nos da 6.75 centímetros cuadrados. Es decir, que todo esto, ¿verdad? Todo lo que está aquí adentro, que es el área, pues nosotros pues la tenemos calculada en 6.75 centímetros. Vamos a observar el cuadrado. Observemos que el cuadrado tiene en su lado 10 centímetros indicados y su fórmula para el perímetro es multiplicar 4 veces el lado, 4L. ¿Por qué? Porque el cuadrado tiene esa característica de que todos sus lados, sus 4 lados son iguales. Entonces, no hay ningún problema, ¿verdad? Podemos multiplicar esa cantidad directamente por 4. ¿Cuál es la diferencia con el triángulo? Con el triángulo solamente podemos decir 3 veces el lado cuando es equilátero, pero si es un triángulo de distinta forma, entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿verdad? Porque a veces los lados miden diferente. Entonces, volviendo al cuadrado, tenemos nosotros para el cálculo del perímetro 4 veces el lado, entonces escribimos 4, abrimos un paréntesis por los 10 centímetros que en este caso nos presenta el ejemplo. Multiplicamos 4 por 10, 40 centímetros. Ahora vamos a calcular el área. El área, aquí está su fórmula, que es lado por lado. Entonces multiplicamos lo que mide el lado por sí mismo, 10 por 10, y eso es igual a 100 centímetros cuadrados. Recordemos que el perímetro es el contorno de la figura y el área es lo que está dentro de la figura, ¿verdad? Toda esta parte. Ahora bien, vamos a pasar a el pentágono, que es uno de los ejemplos que trae el material de Aprende en Casa. Hay dos formas de calcular el área, ya sea por la fórmula directa o con la fórmula del triángulo. Vamos a ver primero el procedimiento con la fórmula directa, ¿verdad? La fórmula la tenemos aquí. Observemos que para el perímetro es 5 veces el lado cuando se trata de un pentágono regular, que sus lados miden lo mismo. Y para el área es perímetro por apotema sobre 2. Vamos a recordar que el perímetro, bueno, pues lo estamos calculando ya, ¿verdad? Que es el contorno de la figura. Apotema es precisamente la línea que va desde el centro del polígono hacia uno de sus lados. Ese es el apotema.
Y entre 2, que es una constante, siempre se va a dividir entre 2 esa multiplicación de perímetro por apotema. Observemos que también cada uno de los polígonos regulares puede ser dividido en triángulos iguales. Desde el centro del polígono vamos a trazar unas líneas hacia cada uno de sus vértices para poder trazar esos triángulos, ¿verdad? En este caso, el pentágono va a tener 5 triángulos iguales. Vamos entonces a hacer el procedimiento normal que conocemos por la fórmula convencional, ¿verdad? Que es esta. Primero vamos a obtener el perímetro. Entonces, observamos cuánto mide cada lado, en este caso 2.5 centímetros, y lo sustituimos acá en la fórmula. Entonces, 5 por L. Repitiendo, para hacer la sustitución, 5 por 2.5, hacemos la multiplicación y esto nos da 12.5 centímetros. Ahora, este dato nos sirve para hacer la sustitución en la fórmula del área. Observemos que me pide la fórmula perímetro por apotema entre 2. Entonces, utilizamos perímetro, lo escribimos. Apotema, escribimos el valor del apotema, que es 2, y luego dividimos todo entre 2. Hacemos la multiplicación 12.5 por 2 y luego lo dividimos entre 2 y eso me da 12.5 centímetros cuadrados. Vamos a ver ahora el cálculo del área por el procedimiento que nos enseña la plataforma Aprende en Casa. Vamos a tomar en consideración nada más el cálculo de un solo triangulito, ¿verdad? Entonces, tomamos la forma del triángulo. La escribimos base por altura sobre 2. Observemos base 2.5. La altura, que también es el apotema, ¿verdad? Que corresponde a ese triangulito, que es 2 entre 2. Entonces, hacemos las operaciones 2.5 por 2 entre 2. Hacemos la multiplicación primero y después dividimos. 2.5 por 2, 5. 5 entre 2, 2.5, ¿verdad? Aquí coincidió, ¿verdad? Es una coincidencia, pero los valores, dependiendo de lo que traigan los datos, pueden cambiar. Entonces, como ese es el cálculo, este 2.5 es el cálculo de un solito triángulo, vamos a multiplicar ese valor por 5, ¿verdad? Porque son 5 triángulos. Y al hacer la multiplicación nos da 12.5 centímetros cuadrados. Si observan, es exactamente el mismo, miren. Ya sea por esta fórmula o con la fórmula del triángulo y después multiplicar por la cantidad de triángulos que nos salen, nos da la misma cantidad. Vamos a observar ahora otro caso. Por ejemplo, vamos a ver el del hexágono. Tenemos aquí nosotros ya resuelto un problema. Entonces, chequen, miren. Estamos considerando que es un hexágono regular, ¿verdad? Entonces, los lados, pues vamos a pensar que son iguales, ¿verdad? Tenemos ya aquí los datos. Observen que el lado, en este caso, mide 6 y la apotema 5.4. La apotema en los triángulos que corresponden a los polígonos siempre va a ser ligeramente más pequeña que el valor del lado. Entonces esa es una característica que no se nos debe de olvidar, ¿sale? Cuando estemos resolviendo los problemas. Incluso nos puede servir para detectar si hay algún error en el problema. Si de inicio nos lo pusieron con un valor mayor la apotema al del lado, entonces ahí ya se genera pues un error, ¿verdad? Entonces sí debemos de ser cuidadosos en esa parte en el caso de los polígonos regulares, aclarando, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer los dos procedimientos, el procedimiento normal y el procedimiento con la fórmula del triángulo, ¿sale? Entonces, el procedimiento convencional, obtenemos nosotros el perímetro. Entonces, el perímetro, bueno, nos indica la fórmula que es 6 veces por lado. Hacemos esa multiplicación, 6 por 6, porque en este caso ese lado coincidentalmente vale 6. Y obtenemos 6 por 6, 36 centímetros. El contorno de ese polígono mide 36 centímetros. Ahora pasamos al área. Vamos a escribir la fórmula tradicional, ¿verdad? Perímetro por apotema sobre 2. Tomamos el perímetro y lo escribimos. Encerramos entre paréntesis para indicar la multiplicación. Luego, apotema 5.4.
escribimos el dato y después entre 2. Hacemos la multiplicación 36 por 5.4 y eso nos da 194.4. Dividido entre 2, 97.2 centímetros. Vamos a ver ahora el segundo método que nos presenta la plataforma. Observemos que tenemos el cálculo de el área de cada uno de los triángulos o de un solo triangulito, ¿verdad? Entonces, ya sabemos aquí, observemos que tenemos nosotros aquí nuestros triángulos, ¿verdad? Entonces vamos a calcular esto. Base 6. Altura o apotema, que es lo mismo, 5.4 entre 2. Hacemos la multiplicación y tenemos 6 por 5.4, tenemos 32.8 entre 2 y eso me da 16.2, ¿verdad? Entonces observemos que tenemos 6 triángulos. Entonces esa parte la debemos nosotros de multiplicar, ¿verdad? 6. Entonces aquí miren, nosotros vamos a multiplicar ese 16.2 por los 6 triángulos en los que está dividido nuestro hexágono. Aquí lo tenemos ya dividido, espero que se llegue a apreciar porque el trazo es muy, muy ligero. Y al hacer la multiplicación nosotros tenemos exactamente la misma cantidad. Observen, este 97.2 es igual a este. Entonces, ese es el procedimiento. Igualmente aplica para cualquiera de los polígonos regulares. Por ejemplo, en este caso tenemos un octágono en donde con sus diagonales lo podemos dividir en 8 triángulos y podemos hacer el mismo procedimiento. Tomar la medida de la base, tomar la altura, ¿verdad?, de uno de los triángulos, hacer la fórmula del cálculo del área del triángulo y después multiplicar por 8. Bueno, para finalizar, vamos nosotros a ver el cálculo del perímetro y área de el círculo, ¿verdad? Porque ese es el tema del día de hoy. Observemos que en esta parte tenemos un poquito la fórmula cambiada, ¿verdad? Porque el círculo pues ya tiene otro tipo de manejo, ¿verdad? Debido a su naturaleza. Entonces, observemos que tenemos nosotros un círculo ya con unos datos escritos. Observemos, tenemos nosotros aquí el diámetro, el radio, ya están trazados. Estas dos son de las líneas principales que contienen los círculos, ¿verdad? Hay otras, pero bueno, las que vamos a utilizar ahorita son estas, el radio y el diámetro. El radio en este caso nosotros lo tenemos en 2 centímetros. El diámetro ya sabemos que es el doble del radio, ¿verdad? Son 2 radios juntitos así continuos, entonces el diámetro es el doble. Entonces multiplicamos 2 por 2 y es 4. Ese es el valor del diámetro del círculo, ¿verdad? Y tenemos 2 fórmulas para el perímetro. Cualquiera de las dos las podemos utilizar sin ningún problema porque nos dan el mismo resultado. Observamos que la primera fórmula es 2pi por radio. La otra fórmula tenemos pi por diámetro y nos da exactamente la misma cantidad. Para el caso del área tenemos nosotros área igual a pi por radio al cuadrado. Vamos a aplicar la primera fórmula para que veamos y comprobemos que efectivamente nos dan la misma cantidad. Entonces observemos, perímetro igual a pi por diámetro. Vamos a tomar el valor de pi, que es 3.14, solamente con esos 2 decimales. Los demás decimales ya no son tan necesarios y en muchos libros de texto se está acostumbrando ya en estos últimos años utilizar solamente estas 2 cifras significativas y es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a utilizar 3.14, lo sustituimos por el diámetro, entonces el diámetro es 4. Haciendo la multiplicación me da 12.56 centímetros. Observamos aquí en la segunda fórmula, que es la que tenemos aquí nosotros, ¿verdad? 2pi por radio. Hacemos la sustitución. El 2 es una constante, siempre va a ir, lo escribimos. El pi también siempre va a ser una constante, lo vamos a escribir solamente con 2 decimales, 3.14. Y el radio es 2, en este caso lo escribimos y hacemos la multiplicación. 2 por 3.14 por 2 nos da 12.56, que es
la misma cantidad o el mismo cálculo que nosotros obtuvimos con la fórmula anterior. Ahora bien, vamos a pasar al cálculo del área. En el caso del área, observemos que tenemos nosotros esta fórmula, ¿verdad? Que es pi por radio al cuadrado. Y vamos a hacer la sustitución, ¿verdad? Pi lo sustituimos con 3.14. Radio al cuadrado, vamos a tomar el valor del radio, que en este caso es 2, pero lo elevamos al cuadrado. Entonces, recordemos que la elevación al cuadrado es multiplicar esa cantidad, el número de veces que me dice el exponente. 2 al cuadrado es 2 por 2, y eso es 4, ¿verdad? Ahora bien, aquí vamos a hacer una indicación. Coincide por la cantidad. Vamos a pensar que si alguien erróneamente piensa, pues es 2 por 2, 4, porque multiplico el 2 por ese 2, eso sería una equivocación. Es exponencial, entonces se maneja de otra forma. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner 3 al cuadrado. Yo no voy a decir 3 por 2, 6. ¡Wow! Eso sería un error, ¿verdad? Eso no está bien. El procedimiento correcto, lo voy a poner un poquito más arriba, es que 3 al cuadrado significa que voy a multiplicar el 3 dos veces, ¿verdad? Y 3 por 3 son 9. Entonces, esa cantidad sí la debemos de tener muy bien aprendida, ¿verdad? Es muy diferente multiplicar exponencial que con una multiplicación común. Entonces, esto es exponencial. Volviendo a la fórmula, ya tenemos nosotros el cálculo del radio al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado es 4. Multiplicamos 3.14 por 4 y es 12.56 centímetros cuadrados. Recordemos nada más que en el caso del círculo, así como en el de las figuras geométricas que estamos estudiando ahorita, el perímetro es el contorno, toda la orillita, y el área es todo lo que está dentro. Esto nos va a servir para ubicar posteriormente los problemas de aplicación cotidiana que vamos a ver en el siguiente video.